Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Hola amigos y amigas. Hay un bonito libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso?, donde aparecen 4 personajes, 2 hombrecitos y 2 ratones. Los ratones se dan cuenta de que el queso va faltando y los hombrecitos pareciera que no. Y aparece en este libro cómo uno de estos hombrecitos se resiste al cambio. Ciertamente las cosas van cambiando y tendremos que ver qué hacer frente a estos cambios, cómo salir al paso frente a los cambios. Creo que este libro, que les aconsejo poder leerlo, puede servirnos como horizonte de pensamiento en este inicio del tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es un tiempo de preparación para el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesús. A veces a los jóvenes que utilizan la expresión la previa, que cuando se juntan a veces los sábados antes de sus salidas, podemos utilizar esta expresión la previa. El Adviento es esta previa del nacimiento de Jesús, la previa de la Navidad. Este tiempo del Adviento que abarca 4 semanas, Adviento que tiene como imagen, podríamos decir, simbólica, a María, además de Juan el Bautista, que aparece como uno de los importantes personajes del Adviento, María. María ha tenido un Adviento de 9 meses, un tiempo de gestación del nacimiento del Salvador. Hay una imagen de María muy bella, que es María de la dulce espera, María encinta, María embarazada, y podremos tomar esta imagen para este tiempo del Adviento muy adecuadamente. Podríamos decir entonces que Adviento es venida. Adviento viene del griego parusía, que significa entonces venida. No significa el retorno, porque el Señor no se ha ido, el Señor está con nosotros. Entonces se trata de la venida del Señor. Esto es el Adviento. Una venida que nosotros podríamos imaginarnos en el tiempo de Jesús, cuando llegaba alguien importante a una ciudad. Esa ciudad debía ser preparada y entonces se arreglaba todo en la ciudad para la llegada de este personaje importante. Bueno, esto es el Adviento, un tiempo en el cual se acomoda todo, se mejora la situación, se mejora la ciudad justamente pensando en esta llegada, la llegada de alguien importante, la llegada de Jesús, la llegada del Salvador. El pasaje de hoy pareciera tener un tono así un tanto amenazador. Aparecen ciertos cataclismos, destrucciones, peligros de muerte. Aparece todo eso en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que es de donde sacamos el texto de hoy. El lenguaje es, a propósito, un poco incisivo. Las imágenes son muy propias de un juicio punitivo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere mantenernos en guardia frente a un peligro, a este peligro grave de perder la oportunidad de la salvación que el Señor nos ofrece. Hay ciertas cosas como la negligencia, la falta de atención a los signos de los tiempos, la ignorancia, la insensibilidad espiritual, que ciertamente nos conducen a una verdadera catástrofe. Quien pierde la cabeza por las realidades de este mundo y se deja absorber por las preocupaciones de este mundo
Y quien está como aturdido por todo esto, simplemente la búsqueda de placeres, ciertamente se encamina hacia un despertar dramático. ¿Dónde ubicamos el Evangelio de hoy? Jesús está mirando el templo, lo vimos un par de domingos atrás, Jesús observando el templo junto con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Lo invitan a Jesús a admirar esta obra magnífica, esta construcción magnífica que es el templo. Jesús va a decir, ¿ven todo esto? Les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Y entonces, sorprendidos, los discípulos le dirigen a Jesús dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder esto y cuáles serán los signos de que va a suceder? ¿Cuándo y cuáles serán los signos? Y Jesús, en vez de satisfacer la curiosidad de los discípulos, les dice que es necesario mantenerse vigilantes, y aquí está la palabra clave, la vigilia, mantenerse vigilantes. Y luego vamos a ver de qué manera en el Evangelio de hoy se nos invita a estar vigilantes. Jerusalén no ha recibido esta venida del Señor. Jerusalén ha permanecido adormecida en sus criterios. Por eso, al no recibir esta venida del Señor, ha decretado su propia ruina. No es que Jesús adivine que Jerusalén va a ser destruida en el año 70, no es que Jesús sea un adivino. Jesús ve que su ciudad, Jerusalén, si continúa con estos criterios, decreta su propia ruina. ¿Jesús habla del fin del mundo? Ciertamente que Jesús habla del fin de un cierto mundo. Este mundo dominado por los criterios del egoísmo, de la falta de solidaridad, de los criterios de la búsqueda de los placeres. Este mundo tiene que acabar. Entonces Jesús habla del fin de un cierto modelo de mundo, más que decir de un fin del mundo definitivo. Cuando se habla del sol, la luna, las estrellas, ¿qué son estos astros? Son aquellas realidades que nosotros pusimos en el cielo, aquello que significa firmeza, significa estabilidad, significa regularidad. Todo esto, todas estas potencias del cielo serán alteradas. Esto se nos dice en este tiempo del Adviento, serán alteradas estas potencias que nosotros pusimos en el cielo como realidades importantes. Lo firme se va a desarmar, lo que parece tan estable va a caer, lo estable se derrumba. Entonces se trata de la caída de un modo de relacionarnos con Dios, este modo que nosotros tantas veces hemos marcado con el miedo. Este modo de relacionarnos con Dios cae. También cae un modo de entender al hombre. Cuando nosotros pensamos que el ser humano es más humano cuanto más gana, este modo de entender al hombre cae. Aquí es entonces cuando nosotros vemos que van cayendo estos astros, estas realidades que nosotros hemos puesto en el cielo constituyéndolas como dioses. Por lo tanto, este tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza. El mundo nuevo ya se ha iniciado con la venida de Jesús. Lo dice San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura va a ser. Las cosas viejas pasaron. Aquí está entonces, dice San Pablo, aquí está la realidad. Las cosas nuevas son hechas, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nuevas cosas son hechas. Entonces vemos a Jesús que invita a sus discípulos a una actitud de vigilancia. Podríamos recordar el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, donde Jesús dice, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaremos juntos. Entraré en su casa y cenaremos juntos. Se trata entonces de escuchar la voz, de oír la voz de este que está llamando a la puerta para entrar.
En el Evangelio de hoy aparece repetidas veces esta expresión, el Hijo del Hombre. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. ¿De dónde saca el Evangelio esta expresión, el Hijo del Hombre, que ciertamente aparece en el Evangelio más de 100 veces, siempre en boca de Jesús? Esto está tomado del capítulo 7 del profeta Daniel, donde Daniel ve en una visión, ve estas bestias, estos animales salvajes que surgen del mar Mediterráneo, estas bestias que finalmente son las potencias de este mundo, Babilonia, el león, los medos, los persas, a través de la figura del oso, de estos animales salvajes, luego el leopardo y finalmente aquella bestia diferente, indescriptible que en la mentalidad del profeta es Alejandro Magno. Un sucederse permanente de animales feroces, de bestias que tienen un poder descontrolado. Frente a esto, entonces luego aparece el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿qué significa esta expresión? El Hijo del Hombre significa ni más ni menos que el hombre, lo genuinamente humano, el hombre en su versión más divina, más acabada, más realizada. Por lo tanto, en esta expresión se nos quiere decir que Dios quiere destruirlo de su mano, representado en estos poderes de este mundo, para hacer finalmente triunfar lo humano. Aquí aparece el triunfo del Hijo del Hombre. En el Evangelio encontramos estas dos expresiones, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Jesús es Hijo de Dios en cuanto representa a Dios en su condición humana. Y Jesús es Hijo del Hombre en cuanto representa al hombre en su condición divina. Este es el Hijo del Hombre. Esta condición divina ciertamente no es un privilegio de Jesús. Esta condición divina, este Hijo del Hombre, es una realidad corporativa, es una posibilidad para todos aquellos que reciben esta propuesta de Jesús. Vemos hoy entonces en el Evangelio 3 imágenes que nos hablan de esta realidad de la vigilancia. Una de ellas está descrita a través del diluvio. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se vestía. Habla de realidades naturales, realidades que los seres humanos vivimos diariamente: comer, beber y vestirnos. Ciertamente, estas realidades puede que nos atrapen demasiado, que perdamos de vista las cosas importantes de la vida. Puede que estemos tan entretenidos en comer, beber y vestirnos que no percibamos lo esencial de la vida y que entonces la llegada del Señor nos encuentre justamente demasiado enfocados en aquello que significa el comer, beber y vestirnos, demasiado enfocados en las realidades de este mundo. La segunda imagen está ligada al trabajo del hombre y de la mujer. De dos hombres que estén en el campo, el trabajo del varón, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. ¿Qué significa una será llevada y la otra dejada? La que es llevada significa, o el varón que es llevado, significa que ellos son envueltos, se dejan envolver, se dejan atrapar por esta propuesta de hombre nuevo que trae Jesús. La otra será dejada, es decir, hay una gran parte de la humanidad que no acepta esta propuesta de Jesús. Sin embargo, una será llevada y la otra será dejada. El que es llevado ciertamente es aquel que se deja atrapar, que se deja envolver por esta propuesta humanizante que Jesús nos trae. Finalmente, la otra imagen es la imagen del ladrón. Aparece tantas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece varias veces esta imagen del ladrón. El ladrón que viene y de improviso
el ladrón que no avisa su llegada. Ciertamente, entonces, se trata de estar atentos, de estar vigilantes. Una actitud de vigilancia que no significa una amenaza. Muchas veces se ha predicado tiempo atrás que esta vigilancia debía estar, diríamos, enfocada en lo que significaba la proximidad de la muerte. Estar vigilante no sea cosa que ya venga la muerte y nos lleve el Señor, y entonces ¿cómo nos va a encontrar? Ciertamente también esa parte, pero esta vigilancia respecto de la venida del Señor en el tiempo presente. ¿De qué manera nosotros permanecemos vigilantes? Esta vigilancia significa no perder la capacidad de reflexión, no perder el tiempo del pensamiento, del discernimiento necesario en nuestro tiempo. Justamente la velocidad hace que nosotros perdamos esta capacidad de reflexión. Y si no estamos vigilantes, muchas veces puede suceder que algunas propuestas de este mundo nosotros las consideremos como las grandes propuestas. Sin embargo, bien sabemos que alguna cosa esté de moda no significa que sea la novedad que el Evangelio nos presenta. Por eso, estar vigilantes, estar atentos, estar despiertos. Se trata de, en este tiempo del Adviento, se trata de entonces cultivar este deseo de la venida del Señor. El Señor está viniendo, el Señor está llegando. Hasta la próxima.